ciudadana, ¿cuál es la importancia de la participación ciudadana en este proceso electoral que se está llevando a cabo por primera vez en México de manera ante el Instituto Electoral? Yo creo que la participación ciudadana tiene que estar fomentada desde todos los ámbitos, a nivel gobierno, a nivel ciudadanos. Creo que necesitamos ser escuchados, creo que tenemos una voz propia y creo que lo más importante es que uno de los temas que es más relevantes para la población es que estamos cansados de la corrupción y que lo que buscamos es personas honorables que nos representen, sean de partidos o sean de no partidos. En cuestión de los señalamientos que se han hecho a algunos ciudadanos, mencionábamos el caso de los que buscaron la presidencia, pero también incluso de Demetrio Sodi, de Pascoe, que tuvieron algunas descalificaciones respecto a la recolección de firmas. ¿Qué relevancia tiene o qué impacto cree usted que tenga? Yo creo que lo que muestra es cómo se ha manejado este país, realmente a través de violaciones a todos los derechos que tenemos los ciudadanos. Lo único que se mostró es que está en todos los ámbitos. ¿Y esto afecta a los ciudadanos? Yo creo que afecta a los ciudadanos, desmoraliza a los ciudadanos, pero también muestra quiénes son realmente ciudadanos con objetivos legítimos y quiénes lo único que están alcanzando o buscando es hueso. ¿Y qué hacer o cómo distinguir? ¿Cómo nosotros como ciudadanos apartidistas podemos distinguir a quien busca un ciudadano que busca el poder y a quien busca realmente representarlo? Yo creo que uno de los temas que tenemos que aprender como ciudadanos es realmente escuchar las propuestas. Creo que debemos de dejar de ser ingenuos y en alguna manera hasta bobos, buscando realmente cómo se agreden unos a otros. Hasta hoy es poco lo que se ha escuchado de propuestas. Lo que se ha escuchado es agresiones de partidos, de personas, pero no de propuestas. Yo creo que de alguna manera insultan nuestra inteligencia. ¿Y qué hacer? ¿Cómo prepararnos como ciudadanos? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ser activos. Mi pregunta es, ¿cuántos ciudadanos realmente están leyendo las propuestas? ¿Cuántos ciudadanos están involucrados en sus comunidades, involucrados en sus comités, involucrados en la delegación, para realmente estar exigiendo los derechos? Creo que aquí el problema es que hemos sido pasivos, nos hemos visto como que nos hagan el favor, ¿no? Creo que tenemos que pasar de ser sumisos a exigir nuestros derechos. ¿Y cómo se llega a representar a los ciudadanos, a una zona, a una colonia? Yo creo que con intereses legítimos. El problema es cuando uno quiere sacar un trabajo por ser ciudadano. Los que somos ciudadanos y trabajamos en asociaciones, en comités, y realmente tenemos un trabajo digno fuera y no estamos buscando un hueso, lo que buscamos es el bien comunitario. En el momento que se busca el tener un puesto, el sacar ventaja, deja de tener unos intereses legítimos. Creo que lo hemos visto claramente con gente que se convierte de izquierda a derecha o de ultraderecha a izquierda solo porque le ofrezcan un puesto público. Ejemplos los tenemos de exdelegadas en Miguel Hidalgo. En el caso de este asunto de Aramburu Zavala, que ella denunció el intento de soborno por parte de una ciudadana apartidista, ¿qué sentido, qué razón encuentra usted? Mire, yo creo que el caso es como muy poco claro. Yo creo que hay versiones de la señora Aramburu Zavala, versiones de los vecinos. Me parece que el tema es que tiene que ser muy claro y que no debe de haber acuerdos entre partes. La ley no se negocia, la ley se cumple. Y creo que en cualquier mesa de negociación tiene que existir siempre una autoridad. Si no, siempre va a quedar el señalamiento de alguna de las partes que puede o no decir la verdad. ¿Y debe existir algún castigo para los ciudadanos que abusen? Por supuesto, como lo debe de existir para los gobernadores que abusen. El día que veamos que los gobernadores regresan lo que se roban, quizás los ciudadanos estemos dispuestos a tener también castigos.
¿Es posible que los ciudadanos abusen de esa representatividad que les dan los mismos ciudadanos, los vecinos? Mire, yo no puedo hablar por todos. Yo creo que habrá, como en todo, ciudadanos que abusen, ciudadanos que busquen el bien de su comunidad, así como hay en todos lados. Creo que no por ser ciudadano están exentos de cometer abusos y errores, así como tampoco por ser políticos están exentos. Creo que nuestros políticos son una representación de parte de lo que el país tiene. ¿Se puede vivir, mejor replanteo la pregunta, ¿de qué vive un representante ciudadano? ¿Debe recibir algún ingreso? En mi humilde opinión, no debe de recibir ningún ingreso. Debe de ser un acto voluntario por el bien de la comunidad. En el momento que recibe ingresos, tiene intereses. Cuando uno no recibe un peso, no le debe nada a nadie. Es legítimo. Y bueno, ahora bien, ¿qué futuro le ve a la labor ciudadana? Yo creo que va creciendo. Yo creo que como país estamos aprendiendo. Y yo creo que la única manera de transformar este país es con dos cosas: con la participación ciudadana y con la educación. ¿Y cree que estamos cumpliendo como ciudadanos? No. Creo que estamos muy lejos de cumplir y de exigir. Pero creo que estamos despertando. ¿Los ciudadanos están peleados con los empresarios? Por supuesto que no. Finalmente, muchos de los ciudadanos son empresarios o son empleados. Yo creo que no hay un pleito entre empresario y ciudadano. Creo que hay un hartazgo de empresario y ciudadano de la corrupción. Tenemos un punto en común. Okay. ¿Quiere decirme lo de los parquímetros o eso me lo dice aparte? Si lo quieres incluir aquí, Okay. sí, ¿no? Sí, okay. Creo que uno de los... Me decía usted acerca del parquímetro, aquí había un asunto. Es una frustración. ¿Por qué? Porque Sedubi hace una transferencia a Semovi a partir del 28 de agosto. Es la fecha que los proyectos que fueron aprobados, al menos en Polanco, en varias de las colonias, desde mayo, junio y julio, se suspenden por esa transición. Estamos en febrero, bueno, ya en marzo, finales de marzo, no ha hecho la transición Sedubi a Semovi, el dinero no aparece, los proyectos que estaban aprobados debían de haberse terminado para esta fecha y ni siquiera han empezado, y ahora nos salen con que la veda electoral. El dinero de los parquímetros no es para las elecciones. El dinero de los parquímetros, el 30%, es para mejoras en la colonia. Es un absurdo y lo que muestra es que no hay transparencia. Y lo peor es que se van y vienen y ahora estamos en un vacío jurídico en donde nadie da la cara. ¿A cuánto asciende estos ingresos? ¿Diarios o no sé qué, un estimado? Que millones. Cuando menos. En Polanco hay alrededor de 3 colonias que tienen más de 20 y tantos millones para ejercer. ¿Dónde está el dinero y por qué no lo entregan para que se hagan los proyectos? ¿Para qué se está usando y quién lo está manipulando? ¿Y tienen alguna cabeza? ¿Alguna persona que diga, esta persona no nos está resolviendo, es la encargada, es...? La cabeza de Sedubi tenía, bueno, no de Sedubi en específico de los proyectos, tenía que haber entregado a quien representa ahora en Semovi. Llevamos juntas de comités de transparencia y Sedubi ni aparece en las juntas ni entrega. ¿Ustedes ya acudieron a Sedubi? Ya tuvimos una junta con ellos, han desaparecido. La tuvimos en diciembre, si no mal recuerdo. Quedaron en ir haciendo entregas parciales, no han entregado nada. La ventaja es que nosotros tenemos los proyectos firmados y vamos a exigir nuestros derechos. De hecho, lo que le comentaba es, al menos en los comités, estamos haciendo un escrito para que sea publicado en los medios, porque esta falta de transparencia y sobre todo credibilidad ya entre dos autoridades que por ellos haber decidido transferir de un lado de espacio público Sedubi a Semovi, tienen a los ciudadanos parados y los dineros escondidos. ¿Me podría decir usted cómo llegaron a representar, cómo eligieron a los representantes de la colonia de Chapultepec Morales para representar ante Sedubi o cómo está? No, es prácticamente los comités. Los comités fueron electos por votación, que hay también muy poca participación,
y los comités son los que tienen las sesiones de transparencia porque son parte del órgano colegiado del Comité de Transparencia de Ecopark. ¿Cuántas personas representan el comité de Chapultepec Morales? Para el tema de Ecopark es una persona de cada colonia la que tiene derecho al voto, Okay. a la participación. Y en general, la asociación, el comité que usted representa. Las asociaciones exclusivamente tenemos derecho a voz y no a voto dentro del Consejo de Ecopark. Ajá. Y en general en las actividades que desarrollan junto con la delegación, ¿cuánta gente forma parte de esta? El tema es, se han organizado afortunadamente redes en algunas colonias, en donde no es solo el comité, sino una red extendida que participan con temas para alumbrado, para luminarias, para pavimentación, para todas las violaciones que tenemos de uso de suelo. Entonces hay grupos que están activamente porque si no te destruyen la colonia. ¿Y han logrado algo? Yo le diría que sí hemos logrado. Yo creo que no al nivel que queremos, porque es frustrante tantas horas que se invierten para los pocos resultados que se logran. Creo que más bien la pregunta que nos tenemos que hacer es, si no lo hiciéramos, ¿dónde estaríamos? En el caso de Mazarik, su remodelación, sus cambios, el arquitecto dijo, no firmen este proyecto como mío porque no es mío. El gobierno dijo, algunos cambios se hicieron por los vecinos. ¿Qué pasa con todo este asunto? Yo creo que Mazarik es una vergüenza. Creo que no somos un país para tener granito en el piso. Creo que se podría haber hecho algo muy razonable, con muchas menos inversión. Hemos visto afortunadamente que están empezando a bajar los cables que se habían comprometido, pero ha bajado los cables CFE. Tenemos a las cableras que no los bajan, cuando deberían de ser los primeros que los bajan, o se los debería de bajar la autoridad. Y creo que otro de los temas de Mazarik es el absurdo de la glorieta de Arquímedes, que es una vergüenza, en la cual, pues sí hubo algún que otro vecino que, perdone que lo diga de esa manera, pero es básico, porque cualquier persona que transita por ahí se da cuenta que está mal trazada. Yo creo que el tema son los caprichos de las autoridades. Muchas veces los vecinos se los expusimos que el cerrar y cambiar como estaban cambiando la colonia no funciona. Creo que uno de los temas que tenemos los vecinos es autoridades entran y autoridades salen. Los vecinos seguimos. Entran, hacen lo que quieren, nos dejan terribles resultados y nosotros tenemos que seguir viviendo ahí. ¿Existe alguna condición para formar parte de este comité, como ser propietario del bien inmueble, o es suficiente con que rente y viva en este lugar y tenga su credencial de elector? Es suficiente con que tenga su credencial de elector, lo que establece la reglamentación. Ajá. Ahora, en este asunto del Ecopark, la remodelación de Mazarik... La remodelación de Mazarik no salió de Ecopark. No, pero no, fue previo, ¿no? El asunto del manejo de Ecopark, las clausuras constantes que se quejan los locatarios de la zona de Chapultepec Morales, no impacta de manera negativa a la economía de la zona. No. Yo creo que la economía de la zona no se ve afectada. Creo que se tiene que ver realmente reglamentada y creo que todos debemos de cumplir la ley. Los que vivimos, los que vienen a trabajar y los que tienen comercio. El problema es el abuso de constructores y locatarios que abren con derechos no legales, abren comercios que están prohibidos en el plan parcial y que pretenden que nada pase. Dos asuntos últimos. El primero es, cuando la autoridad, sabemos que Polanco es una zona muy regular, Chapultepec Morales, el caso específico, más que irrigación y más que todas, la Chapultepec Morales, Polanco en general, ¿no? De las más reguladas. Para abrir un local, una oficina, se deben cumplir requisitos. La autoridad lo permite y sin embargo después... A ver, yo creo que no nos pasemos de ingenuos. El plan parcial está publicado y se sabe lo que no se puede abrir. No se puede abrir una veterinaria y la abre. No se puede abrir comercios de cierto tipo y lo abre. El tema es si hay un arreglo o si lo abro a sabiendas de que estoy violando, ¿por qué me sorprendo cuando me vienen a clausurar?
Pero si la delegación lo permite, como algunos casos han ocurrido, si la delegación la autoriza la entrada. Déjame ponérselo muy claro. Si el plan parcial dice que está prohibido, no hay permiso que valga de ninguna persona ni autoridad para violar lo que es un plan parcial. Okay. ¿A quién queremos engañar diciendo la autoridad lo permite? Y este asunto de derechos, ¿cómo le llaman? Pues, Derechos adquiridos. Derechos adquiridos. La mayoría de los papeles son apócrifos. Afortunadamente tenemos una bitácora de fotografías de lo que era. Y resulta que casas, que siempre fueron casas particulares, que muere el que era la casa particular, nos aparecen diciendo que había sido un restaurante anteriormente. Me parece un insulto. Y perdón, eso no lo provoca el gobierno, lo provoca el ciudadano corrupto. Y bueno, ahora sí, el último tema es el asunto de los estacionamientos. Faltan estacionamientos. A ver, ese mito de que faltaban estacionamientos vino de la época en que se empezó con lo de Ecopark. La posición de los vecinos fue muy clara. Con Demetrio Sodi. Con Demetrio Sodi y con Amaya. Lo primero fue, pongamos Ecopark y veamos realmente cuántos estacionamientos faltan. ¿Cuál es la situación de Polanco? Muchas personas vienen, dejan el coche estacionado en Polanco y se transportan a Santa Fe o hacia otros lados. Polanco se había vuelto el estacionamiento de mucha gente que ni trabaja, ni vive, ni está en un comercio en Polanco. En cuanto se pusieron los parquímetros, como solo duran 3 horas, y el objetivo es que solo duran 3 horas para tener rotación, pues ¿qué pasó? Las calles se liberaron. Hoy no tenemos un problema de estacionamiento. Hoy, si vemos las gráficas de uso de Ecopark, no están al 100%. Lo que tenemos es un abuso de valet parkings. Eso sí lo tenemos. Pero lugares encontramos en todas las calles. No está al 100% utilizado. Hay zonas que tienen mayor utilización y hay zonas que tienen menor utilización. ¿Hay algo más que desear? Por supuesto que quisiéramos darle seguimiento a dónde quedó el dinero y cómo van a entregar los proyectos Sedubi a Semovi. Que dejemos de ser los ciudadanos los que pagamos esas transiciones que hacen entre organizaciones para no sabemos qué fines.